Hola a todos, bienvenidos a un video más del Dr. Alberto Pérez Fernández. En esta ocasión vamos a hablar del desempleo. ¿Por qué es tan importante este tema? Simple y sencillamente porque cualquier país o región requiere necesariamente que el sistema productivo se encuentre activo. Por lo tanto, un país con crecimiento económico obligadamente genera que las empresas puedan contratar más personas. Al haber más contrataciones, implican, por supuesto, mayores ingresos en las familias y también implican mayores ventas para las empresas. De esta manera, el empleo dentro de un sistema económico permite el crecimiento económico. Bien, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el desempleo se le considera como la situación en la cual las personas de la población económicamente activa están disponibles y buscan trabajo activamente. Por lo tanto, genera una presión sobre el mercado de trabajo y, por supuesto, esa presión aumenta porque no logran encontrar un empleo remunerado. De esta manera, cuando las personas no logran encontrar un empleo bien remunerado, baja su nivel de calidad de vida y, por supuesto, dificulta el consumo de bienes y servicios. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de desempleo que existen? Normalmente se identifican cuatro tipos en la economía. Uno de ellos es el desempleo cíclico. Este tipo de desempleo se caracteriza por ser la pérdida de puestos de trabajo que ocurren durante las recesiones económicas, cuando la demanda de bienes y servicios disminuye, lo que reduce la producción y la necesidad de empleados. Este tipo de empleo aumenta en épocas de baja actividad económica y se reduce en tiempos de expansión, volviendo a niveles normales cuando la economía se recupera. Es un fenómeno de corto plazo que depende de las fluctuaciones del ciclo económico y no debe confundirse con el desempleo estructural, que es un desajuste entre habilidades y demanda. Bien, ¿cuál es la característica del desempleo cíclico? Precisamente es que surge durante recesiones o desaceleración económica, es decir, cuando la economía atraviesa una fase de contracción, lo que lleva a una disminución en la demanda de bienes y servicios. Además, que esto conduce a una reducción de la producción. Ante menor demanda, se entiende que las empresas reducen su nivel de producción para ajustar el gasto. Esto implica entonces la disminución, por lo tanto, de trabajadores. Otro elemento que va a implicar esta acción es el despido de personal, que implica precisamente para controlar los costos y adaptarse a la menor producción que tienen las empresas. De esta manera, se genera un círculo vicioso. Por lo tanto, un individuo, cuando no tiene trabajo, pues simple y sencillamente ya no consume. Al no consumir, las empresas no venden el producto y al no vender las empresas tienen menos ingresos y por lo tanto tienen menor capacidad de contratación de nuevo personal. La siguiente clasificación se refiere al desempleo estacional y se define como la pérdida de temporal de empleo que ocurre precisamente en ciertas épocas específicas de un año a cambio de fluctuaciones estacionales en la demanda de ciertos sectores o ciertas áreas. Es decir, existen algunas industrias o áreas productivas que se caracterizan porque precisamente en algunos periodos no es viable el tener personas trabajando, por ejemplo, la agricultura, que es uno de los más notorios. En la agricultura, en algunos periodos, cuando existe la siembra, por ejemplo, o la cosecha de algún producto, se requiere una gran cantidad de mano de obra. En cambio, cuando los productos, las plantas o los árboles están en pleno crecimiento, y solamente se requieren dos o tres personas para vigilar, para fumigar o tal vez para regar las plantas o algunos elementos o algunos cultivos, pues no se requiere la misma cantidad de personal. Por lo tanto, durante esos periodos, pues existe o se da precisamente el desempleo estacional, que es una característica o que afecta precisamente a individuos que se encuentran en este tipo de áreas. Otro tipo de sectores pueden ser el turismo o la construcción. El turismo es una característica primordial. Por ejemplo, en algunos sectores, en algunas playas de México, solamente en la época de vacaciones, por ejemplo, en épocas de Semana Santa, en abril o en marzo, dependiendo de la fecha en que caiga la Semana Santa, o en las vacaciones de julio o agosto que salen los niños de la escuela, o incluso en diciembre, existen ciertos periodos, algunas ciudades o algunas playas que tienen mayor afluencia de turistas y por lo tanto requieren mayor cantidad de mano de obra para atender en algunos negocios, por ejemplo, restaurantes o hoteles. Entonces, en esta característica, podemos decir que durante el periodo que no hay vacaciones, pues simple y sencillamente el desempleo se puede proyectar o se puede prolongar. ¿Por qué? Porque precisamente no se requiere mano de obra.
También esto depende en algunas ocasiones, por ejemplo, del clima o algún otro tipo de ciclos de demanda de los consumidores. Si es que existe algún otro tipo de característica que modifica precisamente la demanda de algún bien, pues bueno, eso va a provocar que se modifique entonces el desempleo. Este tipo de desempleo es cíclico y es predecible, y por lo tanto, cuando se repite de manera continua cada año o ciertos periodos, la persona que se encuentra en esta área trabajando o en su caso que se ve en el efecto de que está desempleado durante un periodo, pues puede tener con antelación algún tipo de ahorro o incluso puede tener alguna otra actividad alterna para poder recibir ingresos. Entonces, al ser un desempleo que no afecta directamente a la persona, en el sentido de que la persona ya sabe lo que puede ocurrir, entonces, pues simple y sencillamente es menos nocivo o afecta menos en cuestión de los ingresos de las personas. Por supuesto, el desempleo estacional, cuando las personas no tienen trabajo en este periodo, sus gastos van a disminuir precisamente porque están esperando tener mayores ingresos después, o por lo menos los ingresos que tuvieron durante algún periodo lo van administrando para que les pueda permitir mantenerse y por llegar al siguiente periodo donde van a tener ingresos. ¿Cuáles son las características principales? Pues bueno, precisamente es que tienen baja demanda de mano de obra por ciertos periodos, pero también se pueden recuperar en otros periodos continuos. Además de que es predecible, es una característica importante en este tipo de desempleo. La otra clasificación es el desempleo estructural. Este desempleo es un desajuste en largo plazo en el sector del empleo debido a las habilidades de los trabajadores y las demandas del mercado laboral. Esto es causado precisamente por ciertos cambios en el mismo sistema económico y que va requiriendo precisamente modificaciones debido a la tecnología o debido al uso de otras herramientas. Y por lo tanto, las personas que no están preparándose para hacerle frente o poder utilizar estas habilidades o estas nuevas herramientas, pues se ven obligados a ser orillados precisamente del sector productivo. Las causas principales de este desempleo vienen siendo las modificaciones en los cambios tecnológicos, el declive de industrias enteras o la deslocalización de empresas debido a algunos planes de desarrollo que tiene el gobierno federal o incluso algunas características que son propias del mismo sistema económico. Algunos otros elementos, por ejemplo, nosotros podríamos decir que al enfrentarse a este tipo de desempleo, hay ciertas habilidades que se vuelven obsoletas y por lo tanto, las calificaciones o la forma en que se estuvo preparando los individuos, pues ya no son necesarias y ya no se aplican en el mismo nivel que antes lo hacían. Por ejemplo, en algún momento, hace algunos años, se utilizaba mucho o se manejaba incluso la carrera de secretariado bilingüe o la taquimecanografía, que es una característica que se brindaba precisamente hace 30 o 40 años. Desde hace 10 años, por ejemplo, ya es muy raro que se encuentre esa carrera. ¿Por qué? Porque precisamente los individuos o las personas que se desarrollaban en la parte como secretarias, pues la tecnología o el uso, la llegada precisamente de la lap o de la computadora, pues le ha permitido a los individuos que ellos mismos hagan los requisitos, ellos mismos hagan los papeleos o impriman o hagan algún tipo de documentación, cosa que antes no lo hacían las personas, lo hacía precisamente la parte de secretariado. Esta característica, cuando una persona que había estudiado precisamente secretariado y no se renovó en cuestión de calidad o calificación, perdón, de habilidades en uso de computadora o el manejo precisamente de estos nuevos instrumentos, pues por supuesto que va a ser, como decíamos, va a ser orillado del sector productivo. De esta manera, nosotros podemos ver que a largo plazo puede afectar a ciertos sistemas. Por ejemplo, si yo en algún área quiero meter una parte de industrialización, pero en esa área las personas no tienen una preparación para poder entonces ingresar a la industria, por ejemplo, a la industria automotriz, que llega, supongamos, alguna industria o una marca específica, y las personas no tienen o la formación de tal vez técnico en electrónica o ingeniero mecánico o algún otro tipo de esa área, pues por supuesto que aunque llegue a la industria, no van a poder ingresar a este sector productivo.
De esta manera, entonces, debemos entender que el desempleo estructural va a estar afectando a las personas que tienen menor nivel de calificación o mejor nivel, perdón, menor nivel de educación. ¿Y por qué? Porque precisamente los sistemas en los cuales se requieren personas preparadas, pues no les va a ser posible ingresar a este sector productivo. La otra clasificación es el desempleo friccional. Este es un tipo de desempleo temporal y voluntario que ocurre cuando las personas están en un trabajo y buscan obtener un nuevo puesto o cambiar de empresa, en la cual probablemente les brinden mejores oportunidades, tengan mejor ingreso o tengan incluso mejores prestaciones. De esta manera, la persona cuando busca nueva oportunidad, va a haber un periodo en el cual se va a encontrar desempleado. Es lo que en algún momento se puede conocer como parte del desempleo friccional. Otras características son, por ejemplo, cuando las personas están ingresando por primera vez al sector productivo, es decir, un alumno o una persona recién egresada de su carrera y está buscando un empleo, por lo tanto, durante ese periodo en que termina la licenciatura y está buscando el empleo, se considera que forma parte también de esta clasificación. Además, hay algunos elementos u otras personas que tal vez tomaron algún periodo de vacaciones o no precisamente vacaciones, sino tal vez porque una mujer decidió cuidar sus hijos durante 2 años, durante un año, y prefirió salirse del sistema productivo y luego regresa después al sector productivo. En ese momento se considera que es parte del desempleo friccional. Se produce debido al tiempo que se tarda en encontrar la colocación adecuada a la persona, ya que tanto los trabajadores como los empleadores buscan la mejor opción de contratación posible. Este tipo de desempleo, por lo tanto, como decíamos, es inevitable y es parte del desempleo natural en una economía. Incluso cuando la economía está en pleno empleo, elementos que se mencionan en un sector productivo, aunque el sector productivo esté completamente produciendo y esté en el mejor o en su auge, va a existir algún momento en el cual las empresas busquen al mejor personal o seleccionen precisamente a la persona mejor adecuada para un área o un sector y por lo tanto va a haber un periodo en el cual se va a generar cierto desempleo. Sin embargo, este desempleo no es agresivo o digámoslo así, no es nocivo hacia el sector productivo. ¿Por qué? Porque solamente busca un mejor posicionamiento o, en su caso, para las personas, un mejor ingreso. De esta manera, podemos encontrar ciertas causas principales, por ejemplo, transición entre empleos. Las personas cuando están buscando cambiar, decíamos, hacia otro sector o hacia otra empresa en el cual les dé mejores condiciones laborales o incluso tengan satisfacción personal, pues bueno, también podríamos decirlo que es una de las causas para que se genere este tipo de desempleo. Otro elemento, decíamos, el ingreso a la fuerza laboral, personas que están ingresando por primera vez y que por lo tanto durante ese periodo se ven incluidas en este tipo de desempleo. Otro tipo, la reincorporación o incluso en ocasiones se puede mencionar de la reubicación, es decir, cuando una persona se cambia por cuestiones familiares a otro lugar y tiene que empezar a buscar trabajo en ese lugar. Entonces, de esa manera, cuando se muda de ciudad, pues debe iniciar precisamente a introducir su currículum vitae en ciertas empresas para que pueda tener entonces la posibilidad de ser contratado. Durante ese periodo se entiende que la persona es parte de ese profesional porque es precisamente decisión propia de la persona cambiarse de ciudad o ingresar a otro sector productivo. Otro elemento, cuando pues nosotros podemos entenderlo, que son razones personales. Es decir, una persona que prefiere tomar cierto periodo o simple y sencillamente no le gustó el trabajo y decide él mismo o esa persona renunciar al lugar donde se encontraba. ¿Cuáles son las características de este desempleo? A diferencia de los otros, es que es un desempleo voluntario. Además, es transitorio porque suele ser de corto plazo mientras la persona está en proceso de búsqueda activa. Además, es inevitable, decíamos, porque en todos los sectores se busca siempre obtener un mejor lugar, pero también las empresas buscan seleccionar al mejor personal. Y decíamos, por lo tanto, que es benéfico. ¿Por qué? Porque precisamente si se generan mejor asignaciones de trabajadores, se tiene mayor productividad. El desempleo, por lo tanto, tiene efectos nocivos en la salud mental y física de la persona, además del bienestar económico y la cohesión social. A nivel individual, se puede decir que el desempleo provoca estrés, ansiedad, depresión, incluso baja autoestima cuando la persona no puede ingresar al sistema productivo. Y eso
va a inducir a que tenga problemas de salud física en largo plazo. En la sociedad puede aumentar la pobreza, la desigualdad, la criminalidad y la inestabilidad económica, porque precisamente cuando una persona no tiene ingresos seguros, busca alguna forma de obtener esos ingresos. Y en ocasiones se ha dicho que las personas cuando tienen un ingreso por parte de un trabajo, pueden empezar a asaltar a los individuos o a robar. Esto provoca entonces algún tipo de problema social. Además de esto, en un sistema económico, provoca bajo crecimiento. ¿Por qué? Porque precisamente los individuos se encuentran cada vez menos dentro del sistema productivo. Efectos en la persona podríamos mencionarlos, tal vez la ansiedad o la depresión, incluso decíamos la baja autoestima. Otra característica puede ser la estabilidad financiera. ¿Por qué? Cuando la persona precisamente tiene dificultades para cubrir necesidades básicas, pues va a tener mayor presión financiera y eso va a implicar entonces que incluso disminuya su calidad de vida. Al tener precisamente muchos gastos y no poder tener un ingreso, va a implicar entonces problemas no solamente financieros, sino también, decíamos, psicológicos. También va a afectar sus competencias profesionales. ¿Por qué? Porque la inactividad prolongada puede precisamente provocar que cuando esa persona quiera ingresar al sistema productivo, algunas habilidades o algunas herramientas que manejaba, pues por el sistema o por la evolución en el sistema tecnológico o por las herramientas que se están aplicando en algunas áreas, pues simple y sencillamente sus habilidades ya no van a ser requeridas. Y por lo tanto, va a implicar entonces que ese desempleo que tuvo en algún periodo va a seguir generando un problema nocivo en el ingreso del sector productivo para esta persona. Y otro elemento, las relaciones sociales. Cuando las personas precisamente salen de un sector productivo, van a perder contactos laborales, van a crear un aislamiento social e incluso generan tensión dentro de lo que vienen siendo las relaciones de pareja o de una familia. Dentro de la población se clasifica la población en edad de trabajar y los que son menores respecto a la edad de trabajar. Eh, la Ley Federal de Trabajo en su artículo 22 indica que los mayores de 15 y menores de 16 años necesitan obligadamente autorización de sus padres, o tutores o autoridad laboral para poder trabajar y poder desarrollar una actividad económica. El artículo 22 bis prohíbe el trabajo a los menores de 15 años y limita el de los mayores de esta edad y menores de 18 que no hayan completado su educación básica, a menos que la autoridad laboral apruebe que no afecta a sus estudios. De esta manera, se busca precisamente que la población pueda tener una formación académica y pueda contribuir de mejor manera en un futuro a la producción de nuestro país. Dentro de la población en edad de trabajar se encuentra la población económicamente activa y la población no económicamente activa. A su vez, en la población económicamente activa, se considera que se refieren a todas las personas en edad de trabajar o que cuentan con una ocupación durante el periodo de referencia o no contaban con una, pero están buscando emplearse en acciones específicas de una actividad económica. Al primer grupo se le denomina ocupados y al segundo corresponde a los abiertamente desempleados. Dentro de la población no económicamente activa, se consideran todos aquellos que no tienen una ocupación económica dentro de lo que se denomina la frontera de producción de la contabilidad nacional, es decir, las personas no están involucradas de una manera directa en la producción de bienes o servicios en el mercado. No están aportando tiempo en nada susceptible de transformarse en una métrica monetaria que se integra a la contabilidad del Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, si nosotros podemos visualizarlos, quedan comprendidos todos aquellos individuos que dedican su tiempo a actividades como estudiar o quehaceres del hogar, pero sin realizar alguna actividad conducente a generar bienes y servicios para el mercado específico, es decir, bienes que se puedan contabilizar directamente en el mercado. También incluye a quienes ya han salido de la fuerza laboral, como los pensionados o jubilados, y los individuos que por cualquier razón, salud, invalidez, etc., no realizan actividad de ningún tipo. En este sector se tiene que hacer hincapié que estos individuos no están ejerciendo presión ni presencia alguna en el mercado laboral, en el momento en que la medición de la tasa de desempleo se generan y por lo tanto no contribuyen a que se generen valores más altos cuando se genera precisamente la medición del desempleo en un país. Dentro de ellos tenemos a los disponibles para trabajar, es decir, las personas que no han buscado trabajo en el periodo de referencia inmediato, pero que estarían dispuestos a aceptar uno si es que se le ofreciera. No están presionando activamente el mercado laboral, ya sea porque se autodescalifican para competir en un puesto de trabajo o simplemente porque no ven posibilidades de inserción en ese momento.
Aquí podríamos mencionar tal vez las amas de casa, que quizás en su momento se retiraron porque decidieron cuidar a sus hijos o se dedicaron solamente a las labores del hogar y por lo tanto pasaron un tiempo que sus hijos ya están creciendo, que sus hijos ya no necesitan tantos cuidados, ven la posibilidad de poder insertarse en cualquier momento al trabajo. Sin embargo, no están buscando de manera inmediata el trabajo en ese momento. El otro grupo son los que no están disponibles para trabajar. Son personas que no han buscado trabajo o que consideran que no les corresponde dedicarse al mercado laboral por sus condiciones que simple y sencillamente dice no se encuentran como un interés. Dentro de la población ocupada se encuentran todas aquellas personas que por sus acciones dan lugar a una actividad económica que se reconoce y se da en un mercado o lugar específico. Dentro de ellos tenemos a los ocupados formales, es aquellos que generan un contrato escrito con un jefe, el cual se compromete a generar producción durante un periodo definido. A cambio establece un salario, un sueldo que no se puede modificar sin previo aviso. Es decir, deben de tener ciertas prestaciones, deben tener ciertos acuerdos y los cuales, la mayoría de las veces, se da de manera escrita mediante un contrato laboral. Establece también una relación entre empresa y familia, es decir, una relación en la cual la persona dedica cierto tiempo hacia lo que viene siendo la empresa para generar una producción que es reconocida en el mercado. Por otro lado, se encuentran los ocupados informales, los cuales se puede entender que son todos aquellos los negocios unipersonales o las personas, precisamente aquellos, o familias, que sin una personalidad económica y jurídica propia, carecen de cierto registro de sus operaciones contables y por lo tanto pueden realizar una actividad en el mercado. Sin embargo, no existe precisamente un registro contable o un registro jurídico que les dé seguridad sobre las actividades que están realizando, lo cual queda asociado al hecho de que los flujos que genera el negocio y sus activos a veces no son distinguibles del hogar que los encabeza y de su patrimonio, porque en ocasiones son parte precisamente de lo que desarrolla la persona. En la contabilidad nacional no se le conoce como empresas, es decir, simple y sencillamente se desconoce totalmente la sociedad, la constitución, por lo tanto simple y sencillamente pertenece a un sector de los hogares. Aquí también se encuentran personas de trabajo doméstico que emplean las familias y que por supuesto, aunque realizan una actividad, no es contabilizado dentro de la contabilidad nacional. Dentro de los ocupados informales podemos nosotros encontrar aquellos que están legalmente o que hacen una actividad legal, las cuales son actividades económicas que establece la Constitución de México, como actividades que no afectan la salud de la población o que no atentan contra el patrimonio de negocios establecidos. Por ejemplo, alguna persona que realiza la venta de algún tipo de comida afuera de su casa, no están registradas, no tienen alguna contabilidad, no tienen un nombre precisamente jurídico, pero no genera un problema hacia la salud de las personas por el hecho de vender algún tipo de comida. Por su contrario, cuando hablamos de ocupados informales y legales, indica actividades que contribuyen a obtener ingreso, pero el momento de realizar la acción no es la correcta o los insumos no se cumplen con todas las leyes. Por ejemplo, algún tipo de ventas de discos que son piratas, venta de ropa de contrabando o algún tipo de actividad que precisamente indica o vulnera la actividad económica y sobre todo la contabilidad nacional. Bien, hasta aquí tenemos parte de lo que es el desempleo, sus formas y por supuesto características propias de los tipos que existen en México. Si requieres más información, podemos encontrar por supuesto datos estadísticos en la página del INEGI, en la parte de empleo y ocupación de la población, además del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, que nos dan información precisamente sobre esta área, sobre todo para conocer parte de la población en México. Bien, pues aquí le dejamos parte de la literatura, esperamos le haya gustado el video y nos vemos en un próximo que vamos a tratar más elementos sobre macroeconomía y por supuesto cuestiones económicas de México. Nos vemos hasta la próxima. Te invitamos de igual manera para que te puedas suscribir a nuestro canal y puedas conocer un poquito más sobre la teoría económica, aspectos de la microeconomía y de la macroeconomía que son parte precisamente de los temarios y de los programas de la licenciatura en la Universidad Autónoma del Carmen. Hasta la próxima.